¿Cómo está la iglesia esta mañana? ¿Bien? Amén. Me he subido con la campera acá y ahora me acabo de dar cuenta. Bueno, estamos en una serie que hemos llamado ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Así como una pregunta, y no como una pregunta de enojo, de reproche, ¿por qué? Sino ¿por qué? Para buscar una razón, para buscar un fundamento. Y hemos estado diciendo, empezamos el domingo pasado, que es importante saber por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué vivimos de la forma en que vivimos? ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos a conocer por qué, los por qué de Dios, entonces nuestras convicciones empiezan a ser más firmes. Si alguien hace algo porque sí, si alguien hace algo, bueno, porque me dijeron que lo tengo que hacer, pero no conoce el por qué, entonces es probable que cuando algo malo pase, cuando una dificultad llegue, esa convicción empiece a tambalear. Pero cuando yo sé por qué hago lo que hago, por qué creo lo que creo y por qué tengo que vivir de la manera que Dios dice que tengo que vivir, entonces mi convicción empieza a echar raíces firmes y a pesar de la dificultad que pueda pasar, yo voy a seguir en el Señor. ¿Amén? Y una de los grandes males es la religiosidad, ¿no? Hago algo simplemente porque por tradición acá en esta iglesia o acá en esta religión o acá en tal lado lo hacen así. Entonces por religiosidad hacemos cosas, pero la verdad es que Dios quiere que entendamos los por qué. Y en los evangelios hay muchas cosas sorprendentes, ¿no? En el evangelio es el mismo, pero el evangelio según Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hay muchas cosas sorprendentes. Pero quiero empezar mi enseñanza de esta mañana con algo que en lo personal me resulta muy, muy interesante. Marcos capítulo 9, verso 31 al 32. Dice así, les dijo, está hablando Jesús, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Ellos, ¿qué dice? Dígalo bien fuerte, ellos no entendieron lo que quería decir. Sin embargo, tenían miedo de preguntar. ¿Le ha pasado que no quieren preguntar? El jefe te dice algo, no entendiste bien, pero no querés preguntar por si acaso. ¿Ah? No querían preguntar, dice que tenían miedo de preguntar. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior de Marcos se nos cuenta que Jesús les dijo, voy a morir. Entonces Pedro lo llama aparte a Jesús y le dice, Jesús, no, eso no te puede pasar a vos. Vos sos el Mesías, el Salvador. Eso no te puede pasar a vos. ¿Y qué hizo Jesús? Lo retó, ¿sí? Lo reprendió, le dijo que estaba muy equivocado. Entonces, en el capítulo siguiente, Marcos nos cuenta de otra oportunidad en la que Jesús dice, voy a tener que ser entregado en manos de mis enemigos y morir. ¿Y ellos entendieron? No entendieron, pero ya no se animaban a preguntar, porque capaz que nos llama aparte, igual que Pedro, y nos reta. Así que no quisieron preguntarle. Ahora, para los judíos, el Mesías, el Salvador, era alguien que iba a venir a establecer el gobierno de Dios para siempre. Era alguien que iba a venir a vencer a los enemigos de Israel. Entonces, ¿cómo puede ser que el Mesías diga, como acabo de leer, voy a ser entregado en manos de mis enemigos? No, hay algo que no entendemos. Si es el Mesías, ¿cómo va a ser entregado en manos de los enemigos? Claro, porque ellos se estaban perdiendo el sentido de esta primera venida de Jesús. Ahora, la buena noticia y lo que nosotros creemos con todo nuestro corazón y vamos a predicar hasta el último día es que Jesús va a venir a establecer su gobierno en la tierra. ¿Amén? Él va a regresar como el Salvador a juzgar a las naciones y va a establecer su reino sobre toda la tierra. Eso es lo que ellos querían que pasara en su tiempo. Pero no, su primera venida sería para venir a ser entregado en manos de sus enemigos. Y la Escritura lo anunciaba. Pero a veces, al igual que nos pasa a nosotros, elegimos alguna palabra que nos guste más. Elegimos el tiempo que nos parece más cómodo para nosotros. Hoy hay gente que dice, no, si somos hijos de Dios no vamos a tener problema, no vamos a tener dolor, no vamos a tener sufrimiento. Claro, pero cuando el Señor venga en nuestra vida eterna vamos a ser completamente sanos y vamos a ser completamente incorruptibles y no vamos a envejecer. Una hermana me decía así, espere, no sé si me dice que espere o pero no es ahora. Ahora podemos atravesar aflicciones. Y ellos estaban esperando el gobierno del Señor ahora. Y era el tiempo en el que el Señor iba a venir a dar su vida. El Salmo 22 describe el sufrimiento de Jesús de una manera extraordinaria. 1000 años antes de la cruz,
Ya decía que a él, al Salvador, le iban a perforar sus manos y sus pies. Ya decía que se iban a burlar todos los que pasaban alrededor. Y aún decía que iban a sortear la ropa de él. Todo eso pasó en la cruz. 1000 años antes, el salmista lo adelantó. Porque la palabra de Dios se cumple. Pero ellos querían que el Señor viniera a gobernar en sus días. Hasta el final no lo entendieron. El Señor les dijo, voy a tener que morir. ¿Ellos le creyeron? Sí. ¿Lo entendieron? No. ¿Nosotros creemos que Él murió hace 2000 años? Sí. La pregunta es si lo entendemos. Porque ellos no dice que dijeron, no le creemos. No dice que no creyeron, no entendieron. Y cuando no entendemos el por qué, podemos empezar a tomar algunas malas decisiones, como le pasó a ellos. En esta mañana quiero hablarte de esto. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Creemos que murió? ¿Cuántos acá creen que el Señor murió, se levantó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre y pronto va a venir a buscarnos? ¿Amén? ¿Amén, iglesia? Ahora, lo creemos, pero ¿entendemos? Necesitamos entender, porque entonces muchas decisiones de nuestra vida hoy acá se van a volver más claras. Cuando entendemos por qué Él tuvo que morir, muchas cosas que hacemos las vamos a dejar de hacer. Muchas cosas que nos preocupan nos van a dejar de preocupar. Muchas cosas que perseguimos ya no las vamos a perseguir más. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, de vernos a nosotros mismos cambia cuando nosotros entendemos por qué Él murió en la cruz. Pedro fue reprendido por Jesús. ¿Se acuerdan? Le conté recién. Jesús lo retó por decir, no tenés que morir. Pero a pesar de eso, seguía sin entender. Y cuando Jesús va al Getsemaní, le dice, bueno, vengan a orar conmigo porque se acerca mi hora, ya voy a ser arrestado. ¿Cómo será que Pedro no entendió? ¿Qué llevó Pedro a la reunión de oración? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué llevó Pedro? Una espada. O sea que no había entendido nada. Y cuando lo vienen a arrestar a Jesús, ¿qué hace Pedro? Saca la espada, lastima a un soldado y Jesús le dice, Mateo 26, 54. Pero entonces le dice Jesús a Pedro, Pedro, si yo quisiera, viene un ejército de ángeles, guarda esa espada, das lástima con esa espada. Si yo quisiera, le pido a mi Padre y me mandaría legiones, miles de ángeles. Una vez la Biblia cuenta que un ángel mató a 180.000 personas, uno. Dice, mandaría miles de ángeles. ¿Se imagina lo que pasaría? Pero Jesús dice, versículo 54, pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Porque es necesario que así suceda. Es necesario. En otras palabras, hay razones por las cuales yo tengo que morir en la cruz. ¿Amén? Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que morir? No quisiéramos ser como Pedro, que le creemos, lo sabemos, pero no lo entendemos. No quisiéramos, como Pedro, estar haciendo cosas que demuestran que no estamos entendiendo por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. ¿Por qué tuvo que morir? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Dice, Él dio su vida para comprarles libertad a todos. ¿Alguien me dice amén en la iglesia esta mañana? Él dio su vida para comprar libertad a todos. Dio su vida para comprar nuestra libertad. Y ese pasaje de la carta a Timoteo expresa una idea hermosa, una palabra hermosa que nosotros tenemos que cada vez ir profundizando y conociéndola más. Es la palabra redención. Decí conmigo y anotá en tu apunte, redención. Los del fondo vamos más fuerte, redención. Ay, ¿vieron que no decían nada? Redención. ¿Qué es redención? Redención es rescatar algo pagando un precio. Rescatar algo pagando un precio. Algo que yo tenía, por alguna razón lo perdí y ahora lo voy a redimir, lo voy a rescatar, pero no a la fuerza, no con violencia. Lo voy a rescatar pagando un precio. Lo voy a rescatar de una manera legal, legítima. Y cuando ellos en el primer siglo escuchaban esto de haber sido redimidos, de la redención, esa palabra redención, más que una palabra, era una imagen para ellos. Porque en ese tiempo había esclavitud, ¿sí? Había esclavos.
Y había esclavos no solamente de tareas forzadas, había esclavos de distintos rubros. Había personas con mucho conocimiento, pero eran esclavas. Alguien los compraba. ¿Por qué? Porque había un mercado de esclavos. Las personas iban a ese mercado, les hacía falta alguien que trabajara la madera, necesitaban a alguien para cuidar el ganado, alguien para atender las cosas de la casa, y iban a ese mercado y compraban a un esclavo a su dueño anterior. Entonces, cuando ellos entendían la palabra redención, estaban entendiendo que lo que estaban haciendo era hablando de un esclavo que era comprado. La palabra redención en griego es la palabra agorazo, que significa comprar en el mercado. Comprar en el mercado. Cuando la Biblia dice que hemos sido redimidos, significa que éramos esclavos, que estábamos en el mercado espiritual de esclavos y fuimos comprados por Dios. Matías, yo no he sido esclavo. ¿Qué les decimos, pastor? Se ríe el pastor Eduardo. Todos, hermanos, todos hemos estado en el mercado espiritual de esclavos. Todos estábamos bajo esclavitud y hemos sido comprados del mercado. Por eso Jesús tenía que morir. Otra palabra que usan para decir redención, la primera le dije agorazo, comprar en el mercado. Una parecida, pero muy importante para nosotros hoy, es una palabra que es exagorazo. ¿Qué significa? Comprar y sacar del mercado. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Alguien me está entendiendo lo que digo esta mañana? Dice que Él nos redimió. ¿Qué quiere decir? Que Él nos compró. Pero no solo que nos compró, Él nos ha sacado del mercado. Hermano, si Cristo te ha redimido, ya no vas a volver nunca más al mercado de esclavos. Ya no vas a volver nunca más al mercado de esclavos. ¿Por qué? Porque Él te compró, pero te sacó del mercado. ¿Han tenido que ir a comprar algo y les dicen, no, eso ya no se vende más? ¿Les ha pasado? No, eso no se vende más, pero yo lo quiero comprar. ¿Cuánto vale? No está entendiendo. No se hace más, no lo va a conseguir más, no se vende más. Porque el patrón, el amo, podía comprar a un esclavo y si ese esclavo no rendía, no servía, ¿qué hacía? Yo el sábado lo llevo al mercado de nuevo ¿Cuánto damos gracias a Dios que Él nos ha redimido? Él nos ha comprado, pero nos ha sacado de la venta. ¿Amén? No estamos más a la venta. Aleluya. Nos equivocamos un montón de veces. Pero Él dice, no estás más a la venta, Diego. Aleluya. Te compré para siempre. No estás más a la venta, Ale. No estás más a la venta. No está más a la venta, Laura, Claudia. No estamos más a la venta. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque necesitaba redimirnos con su sangre. Necesitaba ir a ese mercado de esclavos donde estábamos vos y yo y comprarnos pagando un precio. Hebreos 9:12. Para los que alguna vez dicen, y yo no sé, Matías, a mí me parece que el Señor ya a los 10 minutos de haberme comprado ya me estaba mandando de nuevo al mercado. Promo. 2 por 1, me quería largar, me quería devolver. Qué desastre que hice. ¿Nos hemos sentido así a veces? La verdad nos hace libres. Amén. Hebreos 9:12 dice, con su propia sangre entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Aleluya. Con su propia sangre entró en el lugar santísimo celestial y dijo, los redimo, los compro, los saco de la venta para siempre. Aleluya. ¿Podemos estar seguros de nuestra salvación? Sí. Si hemos puesto nuestra fe en la obra de Jesucristo, podemos estar seguros de que ya no vamos a volver a ser esclavos, que Él nos ha comprado, Él nos ha redimido. Y no tenemos que vivir con miedo, porque Él pagó un precio por nosotros. El enemigo a veces nos hace creer que va a volver, que nos va a sacar. No. Hemos sido redimidos. ¿Quieres dar un aplauso al Rey esta mañana? En tu casa, si estás cocinando, si estás limpiando, deja lo que estás haciendo, decir gracias, Señor, porque me compraste y me sacaste de la venta. Aleluya. ¿Por qué tuvo que morir? Jesús tuvo que morir porque su vida era el único rescate suficiente para nuestra alma. Su vida era el único rescate suficiente para nuestra alma. Rescate, Matías. ¿Rescate de qué?
rescate de mis problemas, rescate de algún conflicto con una persona. Él me tenía que rescatar. ¿Será de eso lo que se refiere? Yo creo que el que tiene que ser rescatado es ese que vive al frente de mi casa, ese que es desastre, que puede ser que lo rescate a ese, que lo compre en el mercado. Ese sí tiene que ser rescatado porque es mala gente. ¿Rescatado de qué? Número 1, pagó con su vida porque teníamos que ser rescatados de la maldición de la ley. Gálatas 3, versículo 13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. No, Él nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Escuchen esto, la ley es buena. La ley es santa, la ley es perfecta. Decimos la ley de Moisés, es la ley de Dios dada a través de Moisés. La ley es perfecta, la ley refleja el estándar y la santidad y la perfección de Dios. La ley es buena. El problema es que nosotros no la podemos cumplir. Y la ley dicta una maldición. ¿Cuál es esa maldición? Escuchen esto. Quiero que escuches bien esto porque esto era lo que vos y yo teníamos sin Cristo. Amén. Gálatas 3, versículos 9 y 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Iglesia, están bajo maldición. Pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas, ¿en cuántas? En todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. La ley decía todo lo que la gente tiene que cumplir. ¿Para qué? Para ser vista como alguien justa delante de Dios, para tener comunión, para tener relación con Dios, para tener vida eterna. Pero la ley decía, maldito todo aquel que no cumpla todas las cosas que están en la ley. Está bajo maldición. Noten eso, dice bajo maldición. No dice que tenemos una maldición. Ah, bueno, yo hice esto, entonces por eso me va a venir una maldición. Ah, yo desobedecí esta ley, entonces voy a tener esta maldición. No, dice que está, decí conmigo, bajo maldición. ¿Qué quiere decir? Es un estado de maldición. Oh, pero yo conozco uno, pastor, que ese mismo que le dije recién, el que vive al frente de mi casa. Ese las rompe a todas las leyes de Dios. Todas, una por una, todo el tiempo. Y yo no lo veo bajo maldición. Lo veo que llega en el auto, frum, frum, ¿qué pasó? Auto nuevo. Y este me dice que está bajo maldición. Y lo veo que sale a la mañana a correr y está sano, yo ando acá que con tos y qué sé. ¿Y este está bajo maldición? ¿Qué creen? Maldición significa destinado a la destrucción. Estar bajo maldición no quiere decir que estás teniendo un problema ahora. Estar bajo maldición significa que estás destinado a la destrucción. Significa que el último aliento de tu vida acá en la tierra, lo siguiente a eso es estar separado de Dios en un abismo y en un tormento para siempre. Eso es estar bajo maldición. Y te digo algo, hermano, amado, todos hemos roto la ley. ¿Alguno de los que está acá alguna vez mintió? Empezando por hoy, que no levantan la mano. ¿Alguno de los que está acá, cuando vio que al del lado le iba bien, sintió algo no exactamente como alegría? ¿Alguna vez deshonraste a tus padres? Sabía que ellos querían que hicieras algo, pero vos hiciste lo contrario. ¿Alguna vez? Uy, gracias por levantarme la mano, qué bien. Bueno, puedo seguir, pero la cosa es que con una sola de esas estamos bajo, decí conmigo, destinado a la destrucción. Como no son efectos inmediatos, no nos damos cuenta, pero espiritualmente esa es la condición de todo aquel que quiebra un solo punto de la ley. Ahora, dice la ley, Romanos 3, versículo 20, la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Ese versículo es hermoso. ¿Por qué nos dice, para qué Dios? ¿Que Dios no sabía de qué estábamos hechos? Si nos hizo Él, ¿cómo nos va a poner una ley tan perfecta y nosotros que somos pecadores, ¿cómo nos va a poner esa ley? No, es que Dios no nos dio la ley para que la cumpliéramos. Dios nos dio la ley para que pudiéramos darnos cuenta de lo pecadores
que somos. En estos días uno lleva a los chicos al colegio y antes estaba la maestra ahí que los recibía, hola, y ahora los apuntan con una pistola. Eso. Para tomar la fiebre, no se asusten, ¿eh? No se asusten, mamá, no, acá en la escuelita no hacemos eso. ¡Ja! Pip, 36, adentro. Pip, 36 y medio, adentro. Pip, 39, afuera. ¿Ah? ¿O no? Y la ley es eso. La ley es el termómetro. La ley no nos hace buenos ni malos. La ley simplemente lo que vamos a leer muestra los pecadores que somos. La ley es el termómetro. Vos te pones frente a la ley, vos decís, bueno, muero, listo, ahora voy al cielo. No, un momento, tiene que pasar por el termómetro, la ley. ¿A cuánto nos va a dar 42 y 3 rayas? ¿Ah? ¡Hola! Ese que no vino, 42 y 5 rayas. Pastor, yo creo que 37 y 2 líneas. ¿Afuera? ¿Afuera o no? Porque todo el que no cumple cada uno de los mandatos, afuera. Dice Gálatas 3:13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. ¿Alguien le quiere dar alabanza al Señor esta mañana? Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. ¿Qué decía la ley? Destinado a la destrucción por no cumplir toda la voluntad de Dios. Esa era la maldición. La ley decía destinado a la destrucción eterna de tu alma por no cumplir todo lo que la ley dice. Esa era la maldición. Pero Cristo en la cruz nos ha rescatado, bendito sea, de la maldición dictada en la ley. Y no tenemos que tener miedo ahora. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tenemos fiebre, aunque nosotros hemos roto la ley, Él nos ha librado de la maldición de la ley. Pero no dice que nos ha rescatado de la maldición de la ley con el sermón del monte. No dice que nos ha rescatado de la maldición de la ley trayéndonos una religión nueva. Nos ha rescatado de la maldición de la ley colgado en la cruz. Para eso tuvo que morir. ¿Por qué murió el Señor? ¿Simplemente para cumplir algunas profecías? No. Murió porque si Él no moría, nosotros estábamos destinados a la destrucción. Para mí eso es suficiente para vivir agradecido todos los días de mi vida. Porque si Él no hubiera pagado el precio, yo seguiría en el mercado de esclavos destinado a la destrucción eterna. Amén. Rescatados de la maldición de la ley, rescatados de la vida sin sentido. ¿Cuántos antes de Cristo teníamos una vida sin sentido? ¿Puedo dar una mano acá? Ahí en su casa puede dejar de batir eso y levantar una mano. Sin sentido, ¿o no, Henry? Sí, sin sentido. Y dice acá, 1 de Pedro 1:18, ustedes saben. ¿Ven que es importante saber? ¿Ven que es importante entender? Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres. Y no está hablando de tu papá, tu mamá, habla de los padres de la humanidad, de Adán y Eva. Desde ahí hemos heredado una vida sin sentido. La vida en pecado es una vida sin sentido. La vida separada de Dios es una vida sin sentido. Por más que logres cosas, por más que alguien te aplauda, por más que cumpla los objetivos que la vida y la sociedad dice que te hacen una persona grande y de renombre y de una vida importante, la vida separada de Dios no tiene sentido. Y dice que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. Vivías en tus placeres, vivías haciendo lo que tus impulsos te dictaban, vivías esa vida, esa es una vida sin sentido. El pecado no tiene sentido. El pecado no tiene sentido. Y Salomón dice en Eclesiastés capítulo 2, versículos 10 y 11, todo lo que quise lo hice mío. Y él podía hacer realmente lo que quisiera, ¿no? Porque tenía todos los recursos. Todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer. Salomón llegó a tener 1000 mujeres. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 1000 mujeres. De verdad no se negó nada. Ese fue Henry.
Pero al observar todo lo que había logrado, porque uno dice, bueno, se dio todos los gustos, quería comida de tal lado, la traía, se dio todos los gustos, hizo todo lo que se le antojaba, hasta donde sabemos gozó de buena salud, pero cuando llega al final, uno podría decir, wow, esta persona le habría dicho, qué vida que me di. No. Dice, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Gente de otras naciones lo aplaudía, el más sabio. Mirá las riquezas que tiene, mirá la prosperidad, la paz que hay durante su gobierno. Sin embargo, él vivía la vida sin sentido. Él no vivía para Dios. Lo que le da sentido a nuestra vida no es tener plata, no es estar sano. Lo que le da sentido a nuestra vida es vivir para Dios. Cuando nosotros vivimos para Dios, nuestra vida empieza a tener sentido. Miren la diferencia entre Salomón y el apóstol Pablo. Todo lo contrario. Terminó sus días en una celda mínima, pasando necesidades extremas, sabiendo que mañana o pasado ya iban a venir para cortarle la cabeza. Pero él dice, miro para atrás y digo, he corrido la carrera, la estoy terminando, he peleado la buena batalla, me espera la corona que el Señor me va a dar a mí y a cada uno de ustedes, los que aman la venida del Señor. Amén. Porque él vivió ¿para quién? Para Dios. El sentido de la vida no está en seguir los placeres de este mundo. El sentido de la vida no lo vas a encontrar, ahora que tengo mi título universitario, qué bueno estudiar, prepárate, avanza en la vida, qué bueno que prosperes. Pero no creas ni por un momento que eso le va a dar sentido a tu vida. Te puedo asegurar que puedes mirar a tu alrededor, en tu entorno cercano, y ver que hay una persona que tiene eso que vos estás esperando tener y quizás no se siente plena. Si yo estuviera sano, ¿cuánta gente sana hay que se quita la vida? Si yo tuviera un poco más de dinero, ¿cuánta gente hay que tiene un poco más de dinero y tiene una vida miserable? Porque lo que le da sentido a nuestra vida es nuestra relación con Dios. Pero Él nos rescató de la vida separada de Dios. Él nos rescató de la vida sin sentido. ¿Cómo? Por medio de su preciosa sangre. Dice 1 de Pedro 1, 18, 19. Y este rescate, hablando del rescate de la vida vana, de la vida sin sentido, este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación. Hermano, hemos sido rescatados de la vida sin sentido, no con oro, ni con plata, ni con cosas de este mundo. Hemos sido rescatados con la preciosa sangre de Jesucristo. Sproul dice, esa palabra preciosa está llena de significado. ¿Qué es lo que hace que un metal sea precioso? ¿Qué es lo que hace que una piedra sea preciosa? Su escasez. Que no haya tantos así. Si llegaras a la orilla del mar y todo eso fueran rubíes y zafiros, ¿cuánto valdría el rubí y el zafiro? Nada. ¿Por qué es tan valioso un diamante? ¿Por qué es tan valioso el oro? Por su escasez, por su hermosura y por su escasez. Y vos y yo fuimos redimidos, fuimos comprados y sacados del mercado de esclavos, no con todo el oro de este mundo, no con todas las piedras preciosas de este mundo, con la sangre preciosa de Cristo. La sangre es la vida. La vida de Cristo se puso para pagar el precio de tu libertad. Y la sangre de Cristo es preciosa porque no hay otro como Él. Porque no hay otra vida como la de Él. Fuimos rescatados con su sangre preciosa. Jesús tuvo que morir porque su vida era el único rescate por tu alma. El Salmo 49, por favor, en algún momento, en un devocional, en un tiempo con el Señor, lean el Salmo 49, por favor, léanlo todo. Pero voy a mencionar solo un par de pasajes, el versículo 6 y 7 y el 15. El escritor dice, ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas. ¡Wow! Todas las cosas que tenemos. ¡Qué ricos somos! ¿Cuánto dinero tenemos guardado? Ellos se jactan de esas cosas. Se jactan quiere decir, es lo que sienten que los hace importantes y los hace valiosos. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. Cuando llegan al final de su vida, no pueden decir, bueno, Dios, ¿cuánto es? Hay personas que van en la ruta sin cinturón, sin nada, con las luces apagadas, a la velocidad que quieren. Bueno, llega la multa y le pagan.
No tienen problema. Pero cuando llegue esa persona al final de su vida y se decida dónde va a pasar la eternidad, no va a poder decirle a Dios, bueno, ¿cuánto te debo? Porque aunque juntáramos todo el oro, la plata, las piedras preciosas y toda la riqueza del mundo, no serviría para comprar una sola alma. No serviría. Dice, ellos se jactan y demás de esas posesiones. Qué bueno si podés tener riqueza, qué bueno si podés tener posesiones. Pero no te jactes de eso. Porque dice el escritor, pero en mi caso, dice, ellos no pueden redimirse pagándole un rescate a Dios. Pero en mi caso, Dios redimirá mi vida, aleluya, me arrebatará del poder de la tumba. Esa es una buena noticia para nosotros. ¿Cuánto hay que pagar? El precio que hay que pagar por la salvación de tu alma, no lo podés pagar. No lo podés pagar con dinero, no lo podés pagar con promesa, no lo podés pagar con ofrenda, con diezmo, con servicio, no lo podés pagar con nada. Pero hermosa es esta palabra que dice, Dios redimirá mi alma, aleluya. Dios va a pagar el precio para que mi alma sea salva por toda la eternidad. Amén. Él redimirá nuestra vida. Nos tenía que rescatar de la maldición de la ley. ¿Lo hizo? Amén. Nos tenía que rescatar de una vida sin sentido. ¿Lo hizo? Sí. No sigas pecando, hermano. Abandona el pecado. El pecado no tiene sentido. Él te rescató de la vida sin sentido. Serví a Dios. No está bien que no tengamos un rato a la semana para servir a Dios. No está bien. Él nos ha redimido. Él nos ha rescatado. No está bien que no tengamos tiempo para conocer la Biblia. No está bien que no tengamos tiempo para orar. No está bien que no tengamos tiempo para ayudar a un pobre, a un necesitado. No está bien. ¿Saben por qué? Porque hemos sido redimidos para vivir para la gloria de Dios. No hemos sido redimidos para decir, bueno, ahora tengo esta vida y voy a hacer lo que quiera. No. No sigas pecando. Qué bueno que estudies, qué bueno que tengas trabajo, pero no te desesperes, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes. La vida del hombre consiste en vivir para Dios. Amén. Fuimos rescatados de eso y fuimos rescatados, por último, nada más y nada menos que del dominio del diablo. Otra vez, no, yo no creo que haya estado bajo el dominio del diablo. Míralo del lado. Míralo nomás. A veces decimos, míralo y decirle, no, míralo nomás. A veces que dice, no, yo nunca estuve bajo el dominio del diablo. Colosenses 1, versículo 13 al 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, iglesia? Redención. ¿Por qué? Dice, por el perdón de pecados. La Biblia enseña una y otra vez que el pecador está bajo el dominio del diablo. Es tan astuto nuestro enemigo que muchos piensan que el diablo es un invento de una fábula, de algún estudio de cine que inventó un personaje malo. Es la personificación de la maldad, pero en realidad no existe. No, el diablo existe. Y dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad. Jesús mismo lo llama el príncipe de este mundo. Por eso el mundo está como está. Pero nosotros estamos esperando la venida del Rey de Reyes. Amén. Que va a venir a gobernar. Pero por ahora, la Escritura dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros estábamos bajo ese mismo dominio. Miramos un poquito las noticias y ya confirmamos que es así. En todas las naciones, distintas culturas, distintas creencias y demás, pero en todos lados la misma maldad está progresando. Quiere decir que hay una misma mente detrás de este sistema. El mundo está bajo el maligno. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice ahí en 2 de Timoteo 2:26, muy breve, dice, él, hablando del diablo, los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. No, pastor, yo hacía lo que yo quería. No. Tenía cautiva nuestra voluntad, tenía cautivo nuestro entendimiento. Y si somos sinceros en esta mañana, podemos acordarnos de muchas veces en las que sabíamos que ciertas cosas no debíamos hacerlas, pero seguíamos igual. Estábamos cautivos a su voluntad. Sin Dios estamos en oscuridad. Y donde hay oscuridad, hay dominio de Satanás. Es así. Pero
Dice, Él nos ha rescatado del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado al dominio de su Hijo amado, Jesucristo. Hebreos 2, versículo 14 dice, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder de ¿quién? ¿Lo está leyendo? Gracias, mi hermano que lo leyó fuerte. ¿El poder de quién? Del diablo. Entonces dice, solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder de la muerte. Él tuvo que morir, ¿por qué? Porque solo mediante su muerte quebraría el poder del diablo. Estábamos bajo el maligno, estábamos en el dominio de la oscuridad, pero Él no nos podía simplemente ir y arrebatar, no. Tenía que ser algo legítimo, tenía que ser algo legal. Y dice, solo por su muerte pudo quebrantar el poder del diablo. ¿Por qué murió? Porque era necesario quebrantar el poder del diablo. Somos libres, hermanos. ¿Me está escuchando? Somos libres. Estábamos oprimidos por el diablo, pero ahora somos libres. Y hermanos, no sé si alguno de ustedes alguna vez fue a un hechicero o a uno que le tirara las cartas o a un parapsicólogo o alguien que le dijera cómo hacer, qué hacer para sentirse un poco mejor. O empezó a mirar alguna costumbre oriental y nueva era y ahora resulta que vamos a cambiar de lugar el sillón y todo va a estar bien. No, ahora vamos a decorar la casa diferente y si cambiamos el respaldar de la cama para el otro lado va a haber buena onda. ¿Y saben qué? Nada tiene poder para librarnos de la opresión del diablo, solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente. Así que si estás acercándote a Dios, si me estás mirando esta mañana desde tu casa o desde donde sea, y lo estás haciendo porque estás desesperado, porque sentís opresión, porque sentís que algo te está aplastando, yo te quiero animar. No busques soluciones donde no las vas a encontrar. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en la cruz las deshizo todas. Él ha terminado con nuestra opresión. Y hermanos, si alguno de nosotros ama al Señor y cree en la muerte y resurrección de Cristo y cree en la palabra de Dios, pero se siente oprimido, entonces es un buen momento para decir, Señor, yo tomo tu palabra, yo creo tu palabra, que por medio de tu muerte quebraste el poder del diablo. Si hay algo difícil que tengo que atravesar según tu voluntad, lo voy a atravesar. Pero no te dejes engañar, hermano. Primero de Juan capítulo 5 dice que a nosotros el maligno no nos toca. Aleluya. Únicamente con el engaño, únicamente mintiéndonos. ¿Por qué tengo que saber por qué murió Jesús? Porque Él va a intentar decirte que volviste al mercado de esclavos cuando fallas. Porque Él va a intentar decirte que de esa opresión que Él pone sobre tu vida no te vas a deshacer jamás. Pero hoy nosotros en esta mañana estamos recordando o aprendiendo quizás por primera vez esta verdad maravillosa. Él nos compró con su sangre, nos sacó del mercado de esclavos y vamos a estar con Él para siempre. Dale un aplauso grande al Señor y ponete de pie. Ponete de pie, por favor. Gracias, Jesús. Puedes inclinar tu rostro. Puedes enfocar tu mente y tu corazón en esta palabra tan hermosa que es redención. Él murió para comprar nuestra libertad. Y si murió para comprar nuestra libertad es porque realmente éramos esclavos. Él nos compró y nos sacó de la venta. Él nos compró y nos sacó del mercado para siempre.
por medio de su sangre, Él nos dio redención eterna. ¿Qué tengo que hacer, Matías, para estar seguro de que tengo una relación personal con Dios? ¿Qué tengo que hacer para estar seguro de que mi pecado es perdonado y de que voy a ir a ese lugar precioso llamado cielo? ¿Qué tengo que hacer para estar seguro? Creer, simplemente creer que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo levantó de los muertos. Hay alguien esta mañana que dice: yo creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Señor. Hay alguien que lo cree con toda su alma, con todo su corazón. Yo creo que Jesucristo es el Señor. Esa sangre está disponible para perdonar. Esa sangre está disponible para comprar esclavos del pecado, esclavos del diablo, esclavos de la amargura. Esa sangre está disponible para comprar libertad de los cautivos. ¿Qué tengo que hacer? Creer que Jesucristo es el Señor y confesar con tus labios que el Padre lo levantó de los muertos. Así que donde sea que me estés mirando y en este lugar, yo quiero que abras tus labios y digas: yo creo que el Padre levantó a Jesús de los muertos al tercer día. Yo lo creo. La palabra dice que tenemos que creer y confesar. Yo creo en mi corazón, Él es mi nuevo Señor. El diablo, el pecado, ni yo mismo soy más mi Señor. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Y creo que el Padre lo levantó de la muerte. Lo creo con todo mi corazón. Solo cree y serás salvo. Solo cree y serás salvo. Solo cree y serás salvo. No tenemos que hacer nada más que poner toda nuestra esperanza en Jesús. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Y lo vamos a hacer en este espíritu de adoración. Lo vamos a hacer en este espíritu de gratitud por esa sangre que nos redimió, por esa sangre que compró la salvación de nuestra alma. Así que van a ir pasando los colaboradores. Si alguien necesita un pan especial por alguna razón de salud, quiero que te acerques al colaborador que pase cerca tuyo y se lo pidas. Lo vamos a proveer, pero sin distraerte, por favor. Quiero que le agradezcas a Dios porque hemos sido rescatados con la preciosa sangre de Jesús. Porque no estamos más bajo maldición. Ahora somos benditos en Cristo Jesús. Adora a Dios, dale gracias por su obra en la cruz, dale gracias por su sangre. Él te rescató de la maldición de la ley. Él te rescató de la vida sin sentido. Él te rescató del dominio del diablo. Él te hizo libre, porque si el Hijo los hace libres, son verdaderamente libres. El diablo no te puede tocar más. Tu pasado no te puede alcanzar más. La vida vacía terminó. Tenemos el motivo más glorioso para despertarnos cada día. Podemos glorificar a Dios con nuestra vida. Podemos publicar la grandeza de Dios con nuestra vida. Nuestra vida sí tiene sentido. Los colaboradores van a pasar por tu lugar. Y si estás mirándonos en tu casa, yo te pido que no te distraigas. Vamos a seguir adorando a Dios unos minutos más. Nuestra única esperanza está en Jesús. Ricos, poderosos, que se jactan de su poder, jóvenes y fuertes, que se jactan de su juventud, de su fortaleza y de su salud, que pagarán al final de su vida a Dios en rescate. Pero Dios es el que redime mi alma. Él es el que redime mi alma. Él es el que me rescata de la condenación eterna. Él es, solamente Él es mi esperanza. Te adoramos, Señor. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito.
esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina verdad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio un gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el
Gracias, Jesús. Oh, solo confiamos en tu sangre. Solo confiamos en tu redención, Señor. Pasaste a nuestro lado, Señor. Pasaste a nuestro lado, Señor. En ese mercado de esclavos. Y nos compraste con tu preciosa sangre, Señor. No estamos más bajo maldición. Gracias. Aleluya. Y lo estábamos. Y lo estábamos. Digo, no estamos más, porque lo estábamos. Destinados a destrucción eterna en el infierno. Pero dice la palabra, Él nos redimió de la maldición de la ley. Aleluya. Estamos seguros. Y tu conciencia y el enemigo y alguien quizá aún en tu propio hogar, en tu familia, te señala tus errores, tus pecados para poner en duda tu destino eterno. Pero Dios te dice, cuando falles, mira la cruz, porque en la cruz Él te ha redimido de la maldición de la ley. Aleluya. Y fuiste sacado del mercado. Él ya no te va a devolver. Él no te va a vender. No va a volver atrás de la decisión que hizo, porque Él compró tu redención eterna. Y hay algo hermoso, y termino con esto. Porque en el tiempo de la ley, y repito, la ley no es mala, la ley simplemente nos muestra la perfección de Dios, el corazón de Dios. En el tiempo de la ley, a los 7 años de alguien tener un esclavo tenía que dejarlo ir. No podía ser esclavo para siempre, a los 7 años debía dejarlo ir. Pero resulta que a veces el amo era tan bueno, el amo era tan hermoso, que el esclavo no se quería ir. Y entonces en Deuteronomio 15 dice, pero si tu esclavo, ¿está ahí? Pero si tu esclavo, porque te ama, decir, porque te ama. Porque te ama. Si tu esclavo, porque te ama, a ti y a tu familia, y le va bien contigo, te dice, no quiero dejarte. ¿Qué dice ese esclavo? ¿Qué dice ese esclavo? No quiero dejarte. Entonces tomarás un punzón y apoyándole la oreja contra la puerta, perforarás el lóbulo de la oreja. Así se convertirá en tu esclavo de por vida. ¿Saben qué pasaba? Muchas veces ese amo era tan bueno que en esos 7 años ese esclavo podía ver, cuando me enfermé, cómo me cuidó. Cuando le fallé, no me trató mal, me enseñó, me dio una oportunidad, fue compasivo. Cuando tuve una necesidad, hizo todo lo que estaba a su alcance para proveer. Cuando estaba triste, se interesó por mí. Ahora se cumplen los 7 años, ¿y saben qué? Porque te amo, no te dejaré. Y quiero ser tuyo, quiero pertenecerte para siempre. Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y cada uno de los escritores del Nuevo Testamento se llaman a sí mismos esclavos de Cristo. Porque hemos sido redimidos. Y podríamos vivir la vida que nosotros queremos, pero ¿saben qué? Si Jesucristo es el Señor, nosotros somos sus siervos. Y tenemos que vivir para Él. Y tenemos que vivir vidas dedicadas a Él. Tenemos que vivir vidas que publiquen como esa oreja perforada que le permitía ver a las personas, el amo de esa persona debe ser precioso. No lo conozco, no lo he visto, pero veo su oreja perforada. Ese amo debe ser hermoso. Ese amo debe ser maravilloso, lleno de gracia, de misericordia. ¿Por qué se habría querido quedar? Nuestra vida debe llegar a ese momento donde decimos, Señor, vos me has redimido, vos me has liberado, pero yo quiero pertenecerte para siempre. Porque te amo, quiero servirte. Porque te amo, quiero ser tuyo. Porque te amo, quiero glorificar tu nombre delante de las naciones. Porque te amo, quiero estar a tu lado. ¿Alguien puede hacer esa oración en esta mañana? ¿Puedes inclinar tu rostro? Ya terminamos. Pero quizás hay algunos que disfrutan de la libertad que Dios le ha dado y disfrutan de la bendición de saber que van camino al cielo. Pero es necesario que un día, y podría ser hoy, diga, Señor, porque te amo,
Quizás mucha gente te falló, quizás mucha gente te defraudó, hizo cosas muy dolorosas, pero fue la gente, no fue el Señor, porque no hay un amo más maravilloso que Jesucristo. No hay un Señor más compasivo que Jesucristo. Y quizás por algunas experiencias del pasado, hoy no tenés ganas de servir a Dios, hoy no tenés ganas de hacer cosas para su gloria, pero te quiero decir algo: el hombre puede haberte fallado, el hombre puede haberte lastimado, pero tu Señor, ese que te compró en el mercado de esclavos, ese que pagó con su sangre en la cruz del Calvario para comprar tu libertad, ese Señor es digno de ser servido, de ser adorado, de ser obedecido hasta el último aliento de tu vida. No hay otro Señor como Jesucristo, no hay otro Dios como nuestro Dios, no hay nadie que pueda haber pagado el precio que Él pagó para comprarnos a nuestra esclavitud y para darnos una vida llena de sentido. Decí conmigo: no te dejaré. Decirle al Señor: no te dejaré, no te dejaré. Aleluya, me has redimido, me has rescatado, has arrancado las cadenas de la muerte, me has hecho libre. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Quiero que levantes tus manos al cielo. Es tan hermoso esta presencia del Señor esta mañana. Es tan hermoso. Es tan hermoso recordar lo que Él hizo por nosotros. Comprados con su sangre. Sí, Señor. Bendito sea el Señor. Y tus promesas fueron selladas. Estás con tu familia ahí, abrazar a tu esposo, tus hijos, redimidos por la sangre del Cordero, Desde el cielo, con errores, con fallas, pero amados. quebró el poder de la muerte. Nos redimiste, Señor. Y tus promesas, Todo el oro y la plata no podían comprar mi alma, pero tu sangre preciosa, Señor, me redimió. Precio suficiente, solo tu sangre. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no decir basta al pecado en mi vida? ¿Cómo no servirte, Jesús? ¿Cómo no darte a conocer? Te adoramos,